Hola chicas, vamos a continuar con la segunda parte del video de la musculosa, ¿sí? Les quiero comentar que me faltaba un trocito en el video, entonces lo tuve que hacer aparte a esto para comentarles que para esta musculosa, que es un talle S o M o talle 1 y 2, vamos a montar en nuestra máquina 123 puntos. Una vez montados los 123 puntos, voy a pasar a realizar 6 hileras. Una vez que realizo las 6 hileras, voy a comenzar con mi calado. Vamos a trabajar esta musculosa en tensión 8. Toda la musculosa va a estar tejida en tensión 8. Entonces quería dejarle este pedacito del video para comentarle cómo tenían que comenzar, ya que en el siguiente clip que va a aparecer ya avancé con el tejido y les quiero mostrar cómo seguimos. Una vez montaron los puntos, chicas, lo que tienen que hacer es tejer recto 13 motivos. Entonces ahí, como ven, voy contando y llego hasta los 13 motivos. Cuando llego a los 13 motivos, que eso sería lo que va a ser el largo costado de mi musculosa, voy a cerrar puntos para la sisa. A ambos lados voy a cerrar 4 puntos. Primero voy a trabajar mi lado derecho, voy a cerrar los 4 puntos. Una vez cerrados los 4 puntos, lo que voy a comenzar a hacer es trabajar mi calado. Voy a comenzar mi motivo número 1 de lo que va a ser mi canesú. Para comenzar este motivo voy a comenzar mi fila número 1. En esta fila número 1 voy a trabajar con el punzón de 3 puntas y vamos a realizar nuestro calado. Acá no les voy a estar explicando cómo lo tienen que hacer al calado, porque en el video anterior, en la primera parte, ya tienen la explicación de cómo realizar el calado fila por fila. Entonces, van a cerrar los 4 puntos de su lado derecho, van a realizar su calado, porque en esa misma fila donde cierran los 4 puntos es donde van a comenzar su fila del calado, de su fila número 1 del calado. Entonces van trabajando hasta terminar de calar toda la fila. Una vez que terminan de trabajar su fila con el punzón de 3, van a realizar una pasada. Su carro va a quedar hacia el lado izquierdo y ahora del lado izquierdo van a cerrar los 4 puntos de sisa, los 4 puntos del otro lado. Cierran los 4 puntos de su lado izquierdo, van a realizar otra pasada que corresponde a las 2 pasadas que realizamos después que hacemos la fila de calado. Realizan la pasada y lo siguiente que vamos a hacer es comenzar a disminuir nuestra sisa. Entonces sigo trabajando, chicas. Voy a comenzar otro motivo.
con un punzón de 3, tomo 2 puntos, tomo 3 puntos, voy a encimar 2 puntos, ahí estoy realizando mi disminución. Esto lo realizo a ambos lados. Y voy a comenzar mi fila número 1 de mi calado. También voy a trabajar con mi punzón de 3. Recuerden, tienen que visualizar el punto del centro, que es a donde van todos los puntos para tener, que es a donde van los puntos para tener los 3 puntos juntos que nos dice nuestro motivo. Acá yo ya al realizar esta disminución ya tengo como 2 puntos juntos. Voy a venir, que es a donde van los puntos para tener los 3 puntos juntos que nos dice nuestro motivo. Acá yo ya al realizar esta disminución ya tengo como 2 puntos juntos. Voy a venir del otro lado y voy a encimar otra vez el punto y ya tendría los 3 puntos juntos, ¿sí? Entonces así voy buscando el centro de mi tejido o mi aguja a la cual van los puntos, los 3 puntos. Ahí ya puse un punto, ya tengo 2 puntos, voy por el siguiente punto y voy trabajando de esta manera. Recuerden siempre al comenzar la fila de calados voy a disminuir. Quiero mostrarles, chicas, le tejí 3 motivos desde que comencé mi sisa. Como ven acá tengo un motivo, 2 motivos, 3 motivos. Fui disminuyendo 2 puntos al comienzo de mi fila, al comenzar cada hilera del calado. Ahora, una vez que tengo los 3 motivos que les estoy mostrando acá, para comenzar nuestro cuarto motivo, o sea, para seguir disminuyendo para nuestro costado, vamos a disminuir ahora un punto a cada lado. Ya no vamos a disminuir 2 puntos. Voy a tomar mi punzón con un punzón de 2 ahora, 2 puntos al comenzar la fila y disminuyo un punto. Esto lo voy a hacer a ambos lados. Y ahora lo que voy a hacer es comenzar mi calado. Ahora estoy en mi fila número 1. Recuerden, terminé 3 motivos, voy a comenzar mi fila número 1. Entonces, para comenzar nuestro cuarto motivo, yo a esto le llamo motivos. Cuando realizamos las 5 filas que es de nuestro calado y volvemos a comenzar, ahí terminé un motivo, realizo mis 5 filas de calado, mi segundo motivo, mis 5 filas del calado, mi tercer motivo, voy a empezar el cuarto, tomo mi punzón de 3, busco mi punto del medio, del centro, a donde van mis 3 puntos juntos y comienzo a calar. Entonces, eso era lo que le quería mostrar, que ahora al comenzar nuestro cuarto motivo, ya no vamos a disminuir 2 puntos a cada lado, sino que vamos a disminuir un punto y lo vamos a hacer con un punzón de 2. Entonces, de ahora en adelante, para seguir tejiendo, para seguir haciendo nuestro canesú, dándole forma al costado de nuestra musculosa, lo voy a ir haciendo disminuyendo un punto, también cada 2 filas con un punzón de 2. Entonces van a seguir y les digo hasta dónde o cuántos motivos, mejor dicho, van a tejer para este canesú, para comenzar a tejer nuestro cuello o para darle forma a nuestro cuello, que en este caso va a ser un cuello cuadrado, no lo voy a hacer tan redondo al cuello o al escote, sería al escote de esta musculosa.
Entonces van a seguir trabajando, como les dije, disminuyendo un punto cada 2 filas con un punzón de 2. Chicas, estoy en mi motivo número 6. Voy en la fila número 3, calando con mi punzón de 2. Voy a terminar esta fila y vamos a cerrar puntos para el cuello. Voy terminando mi fila y vamos a cerrar puntos para nuestro cuello. Ya saben que al comenzar esta fila disminuí un punto a cada lado. Entonces voy a acomodar las agujas que me quedaron vacías a posición de trabajo. Voy a hacer una pasada. Voy a acomodar acá la tensión de mi hilo. Voy a hacer una pasada. No, voy a hacer 2 pasadas, perdón. O sea, las 2 pasadas que corresponden al terminar la fila número 3. Ahora, antes de comenzar la fila número 5, lo que voy a hacer es cerrar los puntos para mi cuello. Voy a sacar los puntos de mi platina y voy a tomar un hilo, el hilo del mismo color con el que estoy trabajando. En mi máquina tengo 66 puntos. Entonces lo que hice fue, para trabajar lo que sería la parte de las tiritas de mi musculosa, o sea, para ir dándole forma a la musculosa, voy a utilizar 20 agujas de un lado y 20 agujas del otro lado. En el centro me quedan 26 porque teníamos 66. Entonces estas 26 agujas las vamos a cerrar. A las otras agujas las voy a colocar hacia... Bueno, las dejo ahí, si total no vamos a tejer. Entonces de acá marqué, voy a poner una aguja arriba hasta donde tengo que cerrar y donde voy a comenzar. Tomo un hilito con el que estoy trabajando para cerrar los puntos. Entonces los voy a ir cerrando con mi punzón. Ahí voy a ir cerrando. Voy a tomar el punto, ¿verdad? Y lo voy pasando hacia mi siguiente aguja para ir cerrando estos puntos de mi cuello o de mi escote. Los voy a ir cerrando flojitos, no voy a ajustar. Entonces los voy a ir haciendo así suelto. Voy cerrando los puntos de mi cuello. Y a ambos lados me quedé con 20 puntos. 20 para un lado, 20 para el otro lado. Entonces voy cerrando los puntos y les digo cómo vamos a seguir. Entonces ahí cerré los puntos de mi cuello, 26 puntos. Voy a poner las agujas de mi lado izquierdo en posición de descanso y voy a trabajar con mi lado derecho. Lo que voy a hacer ahora es
De mi lado del costado, donde venía disminuyendo un punto cada 2 filas, ya de esta parte ya no voy a disminuir. Lo que voy a hacer ahora es ir disminuyendo en el centro para ir dándole un poquito de forma a este escote. Lo que voy a hacer es disminuir un punto voy a ver si lo hago cada 2 o cada 4 filas. Por el momento voy a comenzar disminuyendo. Recuerden que quedé en mi motivo número 6, realizar la última fila, la fila número 5 con mi punzón de 1. Voy a pasar, voy a hacer esto, voy a disminuir un punto del lado de adentro, ¿verdad? Y acá tengo mi centro, que es con el cual tengo que trabajar. Espero que se vea. Acá tengo el centro. Voy a tratar de mover ahí para que se vea. Aquí les hice otro plano. Ven, tengo mis 20 puntos. Acá al principio, al comienzo de mi escote, disminuí un punto. Y como ven, acá tengo los 3 puntos que son los que me queda en mi última fila, en mi fila número 5. Entonces lo que voy a hacer es de este lado. Como ven, es mi punto del centro donde trabajo en todas las filas, donde tengo que tener los 3 puntos. Entonces con un punzón de 1, que es con el punzón que tengo que trabajar en la última fila, fila número 5, disminuyo. En realidad no disminuyo, pongo los 3 puntos, que voy a poner solo 2 acá, porque ahí tengo mi disminución. Acá tengo mi otro motivo donde tengo que tener 3 puntos juntos. Acá sí voy a tener ambos agujeritos a ambos lados. Ven, ahí. Acá recuerden que pusimos solo un punto. Este punto lo dejamos ahí, que fue el punto que disminuimos, y así nos quedaría el motivo. Ya de este lado, a ver, acá sí lo podemos hacer. Tengo mi motivo del centro, que es este con el que tengo que trabajar, y voy a agarrar y voy a tomar de este lado y voy a hacer mi agujerito. Ahí trabajo, pongo estas agujas que quedaron vacías en posición de trabajo. Voy a hacer 2 filas. Realicé 2 filas. Acá voy a disminuir cada 4 filas. En lo que sería mi escote voy a disminuir cada 4 filas. Ahora lo que tengo que hacer es comenzar un motivo nuevo. Yo le diría el motivo 7, si venimos contando desde la sisa. Recuerden que hicimos 3 motivos primero, disminuyendo 2 puntos hacia los costados. Cuando empezamos el motivo número 4, empezamos a disminuir lo que sería el costado de nuestra sisa, disminuyendo un punto, también cada 2 filas. Realicé 3 motivos, ¿verdad? Y ahora estoy empezando el motivo número 7. Ahora lo que hago es, con mi punzón de 3, empezar un nuevo motivo. Entonces tomo mi punzón de 3, voy a mi centro, voy a trabajar solo en este motivo que me quedó en el centro. Visualizo el punto, que este es el punto donde tengo que tener las 3 agujas. Voy a trabajar solo de este lado porque me quedó un solo motivo para trabajar, porque a ambos lados ya no puedo trabajar de este lado. Entonces realizo mi calado de la fila número 1 del motivo 7. Espero que se entienda. Hago 2 filas.
Y acá ya tengo las 4 filas y voy a disminuir un punto del lado de mi cuello. Antes de comenzar la fila número 3 del motivo 7, voy a disminuir un punto. Con un punzón de 1 lo voy a ir haciendo. Ahora voy a tomar mi punzón de 2 y voy a trabajar mi motivo. Como ven, otra vez visualizo mi punto del centro. Es el único motivo que me quedó de este lado para poder trabajar. Tomo mi punzón de 2, paso los puntos al centro, a mi aguja del centro, y así ya terminé la fila número 3. ¿Sí? Voy a hacer 2 filas, voy a acomodar acá, esta la voy a subir, realizo 2 filas, voy a volver a calar, voy a hacer mi fila número 5 y última fila de mi motivo. Esa aguja no me tejió, busco mi punzón de 1 y tengo mi motivo con el cual solo estoy trabajando en este motivo, que es el que me quedó en el centro. Paso los puntos hacia mi aguja del centro, que son los 3 puntos juntos. Voy a realizar 2 filas. No puse las agujas en trabajo, pero lo que hago es con mi punzón me ayudo y pongo las agujas. Errores que pasan. Hago mi segunda fila. No mi segunda fila, hago mis 2 pasadas, ¿verdad? Y así voy disminuyendo. Acá lo que voy a hacer es acá, antes de comenzar mi motivo número 8, voy a disminuir porque me está quedando muy ancha. 2 puntos al comienzo. Y voy a comenzar mi motivo número 8. Tengo mi punto del centro con mi punzón de 3. Voy a comenzar mi motivo número 8, fila número 1. Y voy a hacer mi calado. Recuerden que en esta fila disminuí 2 puntos al comenzar. Hago 2 filas. No se olviden de poner sus agujas en posición de trabajo, las agujas que quedaron vacías. Hacen 1, 2 y van a terminar este motivo. Una vez que terminan este motivo, les digo cómo seguimos. Ahora lo que voy a hacer, al seguir tejiendo este motivo, voy a seguir disminuyendo. Entonces realicé la fila número 1 de mi motivo número 8. Voy a agarrar un punzón de 2 y voy a disminuir un punto. Y acá voy a trabajar con mi punzón de 2, a seguir trabajando con mi punzón de 2, miro mi centro, esta es mi fila número 3, recuerden, del motivo número 8, ya estamos terminando. Voy a calar. Ya no voy a disminuir más puntos, solo hice en esta vuelta esos 2 puntos, para que me quede un poquito más finita la tira. Entonces realizo 2 filas. Ahí.
Ahora trabajo con mi punzón de 1. Tengo mi centro. Voy a pasar el punto hacia mi aguja del medio. Tengo los 3 puntos. Voy a poner estas 2 agujas en posición de trabajo. Voy a hacer 2 filas. Así terminé mi motivo número 8 de este calado. Digo 8 porque recuerden que comenzamos desde la sisa, voy contando hasta arriba. En este caso me quedaron 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 puntos para la tira. Lo que voy a hacer es, vamos a tejer. Ya ahí terminamos nuestro motivo. Si quieren pueden seguir tejiendo el motivo para que en la tira también les quede el motivo. Yo sí, creo que sí lo voy a hacer. Creo que voy a realizar un motivo más o 2 motivos más y voy a cerrar los puntos de mi musculosa. Entonces voy a ver qué es lo que hago si realizo un motivo más o 2 motivos más. Ya es lo que sería mi tira, lo que estoy trabajando. Y les digo cómo quedamos. Chicas, si realicé 2 motivos más. Recuerden que quedamos en el 7, que sería acá. Realicé 8 y 9 para mi tira. Lo que voy a hacer ahora es tejer unas 3 filas recto y voy a cerrar los puntos, y del lado izquierdo vamos a trabajar de la misma manera. Chicas, así nos quedaría nuestra parte delantera o parte trasera, como le quieran llamar, de nuestra musculosa, porque vamos a realizar 2 piezas iguales. Recuerden que terminamos haciendo los tirantes de esta musculosa. En el video yo les había dicho que les decía que iban a tejer, creo que 10 motivos para la tira, pero van a tejer un motivo más. Son 11 motivos. Acá ven los puntos que cerramos para nuestro cuello. Recuerden que eran 26. Y acá terminaría nuestro motivo número 6. Acá. Entonces contamos 7, 8, 9, 10, 11. 11 motivos para nuestra tira, pero recuerden que les digo 11 porque comenzamos desde nuestra sisa. Entonces acá tengo mi motivo número 1. Acá los voy a poner bien para que lo vean. Cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. A eso me refiero cuando digo 11 motivos. Cuento desde que cerré los puntos de mi sisa hasta el final. Entonces, así como realizaron la parte delantera, les quiero mostrar cómo les quedaría el calado. Así como realizaron la parte delantera, van a realizar una parte trasera igual, totalmente igual. Acá nos queda, así nos queda el comienzo, digamos, no le hacemos ningún elástico, nada. Solo realizamos 6 filas recto antes de empezar a tejer nuestra primer fila de calado. Es un color amarillo esta remerita, acá en el video ya no se nota muy bien. Entonces acá les voy a mostrar las tiras. Yo ya las cosí, enfrenté derechos en mi máquina, enfrenté ambos derechos, así, y cosí en una tensión o
mejor dicho, tejí una fila en tensión 1 o 2 y cerré los puntos. Entonces así nos quedaría bien cerrada esta costura. Entonces nuestra musculosa nos quedaría así. Les quiero pasar medidas para que sepan de qué tamaño queda o de qué largo nos quedaría. Lo voy a colocar ahí y para que tengan una referencia, desde mi sisa hasta el final mide 29 centímetros. A ver, voy a colocar ahí para que se vea. Desde mi sisa hasta el final 28 centímetros tienen lo que sería su largo costado y su largo total desde lo que es mi tira hasta el final les queda de 49 centímetros. Espero que se vea. Este sería un talle SM, un talle 1 y 2, va perfecto. Entonces lo que nos resta para terminar esta musculosa es coser el costado, y yo lo siguiente que voy a hacer es, para mejorar un poco lo que sería donde cerré los puntos acá en mi cuello, ve que no queda muy prolijo cerrar los puntos. Entonces yo lo que voy a hacer es hacerle unos medios puntos, una sola vuelta de medios puntos a todo alrededor de mi cuello, y voy a pasar por las tiras, voy a ir hacia la parte de atrás, la parte de mi cuello, de la parte de atrás, y la tira, o sea todo completo este borde, lo voy a hacer en medio punto para que quede súper perfecta esta parte, y también lo voy a hacer al medio punto en este lado, en este costado, en todo lo que sería mi manga, el costadito, ¿sí? Entonces esto también todo lo voy a trabajar en medio punto. Y también lo que voy a hacer es trabajar en medio punto y también hacer un punto cangrejo para darle un toque ahí a nuestra musculosa. Entonces eso es lo último que tendríamos que hacer para ya finalizar con esta musculosa. Quiero mostrarle el calado cómo nos queda. No se aprecia muy bien el color, es un color amarillo. Y acá en esta parte no se está notando, pero así nos quedaría el calado. Ahí, bueno. Entonces, chicas, van a terminar de hacer los medios puntos en la parte del cuello, en la parte de lo que sería nuestra manga, y van a realizar el punto cangrejo que les dije, y con eso ya terminarían su musculosa, ¿sí? Entonces espero que este video les haya gustado. Suscríbanse, denle like al video, compártanlo, y las espero en un siguiente video, ¿sí? Muchas gracias, nos vemos.